Hola amigos, amigas de Soy Chile, mi nombre es Luis Concha, soy periodista de soychile.cl y me encuentro hoy para conversar con Cristian Rodiek. Él es CEO de Firma Virtual, que es una empresa de ayuda para la firma de documentos notariales a empresas y personas de modo online y también de modo presencial. Y vamos a conversar a propósito de las firmas presentadas en el CERVEL por la candidatura de Diego Encalao. Un poco a partir de eso queremos hablar con Cristian respecto de un poco tips y recomendaciones sobre el tema de la legalización de documentos, las firmas notariales. Así es que, Cristian, ¿estás por ahí? Hola, ¿cómo estás? Hola Luis, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por el tiempo, por la ayuda y un poco por aclararnos este tema de la colaboración y no todas las personas conocen bien cómo se hace el tema de las notarías y de los documentos que tienen que ir firmados de manera legal. Te quería preguntar, Cristian, partiendo un poco, ¿son muchos los trámites que requieren y cuáles son los más importantes, los que requieren ir a una legalización o a que sean visados por una notaría? ¿Cuáles son los Em, más importantes dentro de los más cotidianos? sí, Luis, mira, muy buena pregunta. Aquí hay que diferenciar que hay básicamente dos tipos de documentos, ¿ya? Documentos privados y documentos públicos. Documentos públicos son aquellos documentos que se firman mediante escritura pública, ¿ya? Y esos documentos y un par de documentos privados son los únicos que requieren por ley, en el fondo, ser firmados presencialmente. ¿Ya? Eso sí o sí que requiere notaría. Hasta que no cambie la ley, hay que firmarlo con notaría presencialmente, sea, por ejemplo, como nosotros los gestionamos a domicilio, oficina, o en la notaría. ¿Ya? Escritura pública es, por ejemplo, una compra-venta de una propiedad. Eso es sí o sí presencial. Pero dentro de los documentos privados que requieren firma presencial es, por ejemplo, cuando yo quiera vender, perdón, cuando yo quiera darle a mi señora un permiso de viaje al extranjero con mi hijo, que ella viaje sola, ¿ya? A mi pareja. Entonces, eso es un documento privado, pero requiere una firma presencial. Luego hay ahora otro tipo de documentos que en el fondo firmamos solo por costumbre con notaría, o bien porque hay instituciones como los bancos o el servicio puesto interno que pide ciertos tipos de documentos firmados notarialmente. ¿Ya? Y muchos de esos se pueden firmar como documento privado de manera online. Y eso es donde mayormente lo hacemos, más los documentos presenciales a domicilio. ¿Ya? Pero, por ejemplo, de firmar un contrato de arriendo, no hay una ley que diga, oye, que lo tenéis que firmar con notaría. Es decir, un contrato de arriendo Correcto. incluso lo podríamos firmar en estricto rigor por correo electrónico, mandar así aceptación por correo electrónico o firmarlo en una servilleta, ¿ya? Pero la cosa es que, ¿por qué existe el tema de la notaría? Porque al final del día a las personas les llega más confianza y aumenta lo que se llama el valor probatorio, es decir, en el fondo verificar al final del día de que el firmante fue quien realmente es, ¿ya? Correcto. Cristian, esa es la diferencia porque uno de los puntos en los que se puso atención cuando fue el caso de Diego Encalao fue que las firmas decían ante mí. Eh, que finalmente eso era uno de los puntos en conflicto porque si no era que decía ante mí, podía ser que, por ejemplo, podía haber sido otra persona o probablemente no hubiese requerido la presencia del notario, que en este caso era un notario que estaba fallecido, pero como que el ante mí complicaba un poco más la situación respecto de el fallecimiento del notario y, bueno, el cierre de la notaría, pero ¿esa es la diferencia? Sí y no, porque en el fondo el ante mí, en el estricto rigor, significa que yo firmé realmente en presencia del notario, pero en la realidad también el notario lo delega a un funcionario. Depende en el fondo muchas veces del caso, pero por lo general lo delega a un funcionario de la notaría, porque si no, él se volvería loco firmando todos los documentos ante mí. Entonces, en el fondo es la notaría o un funcionario de la notaría, y eso es una firma ante mí. Sin embargo, el problema acá es que básicamente no es solo el ante mí, sino básicamente que la notaría no existía, el notario no Claro. existía, ¿ya? Porque eh, aquí también podemos al tiro dar una recomendación para ver si un notario existe, o un notario suplente, porque también hay notarios suplentes o interinos,
se recomienda ingresar al sitio notariosYconservadores.cl. NotariosYconservadores.cl. Ahí hay un directorio nacional y ahí están registrados todas las notarías, conservadores y archiveros que existen en Chile, en todo el a lo largo del país, y ahí uno puede verificar quién está activo, ¿ya? Muchas veces dice también, de hecho, no sé, Juanito Pérez, ex Saldívar, ¿ya? Entonces ahí dice también quién fue el anterior notario. Perfecto. Entonces con eso uno tiene también verificación, oye, este notario existe o no. Es decir, lo que le pasó a este político es realmente, disculpa, es tonto, digamos, porque en el fondo la información de que un notario existe o no es públicamente accesible, no es ningún secreto. Perfecto. Cristian, y en el, por ejemplo, en el cotidiano, ¿tú qué le recomendarías a la gente? Porque tú me decías, hay algunos trámites que por ley no es necesario que uno vaya a la notaría, por ejemplo, arrendar un departamento, etcétera, etcétera. ¿Hay algunos que tú recomendarías que ese valor probatorio que decías tú se mantuviera, que es recomendable hacerlo pese a que la ley no lo obliga a hacer? Es decir, siempre es recomendable de usar algún tipo de apoyo, por ejemplo, en nuestro caso, sea con firma electrónica o con firma electrónica y notaría, pero eso es un tema más de gusto y de percepción de riesgo, ¿ya? Es decir, de firmar un contrato de arriendo solo en papel y en una servilleta no se recomienda. De hecho, cuando son contratos de arriendo de más largo plazo, de hecho se recomienda incluso hacerlo con escritura pública. Las grandes empresas que arriendan por 5 o 10 años siempre se firma por escritura pública porque en el fondo significa que las partes tienen que cumplir con ese contrato, no pueden sacarlo previamente y no se pueden hacer modificaciones sin la intervención del otro. Es decir, depende de la percepción de riesgo, se recomienda usar al menos una firma electrónica general y de ahí puede ir firma electrónica avanzada o con certificación o protocolización notarial. Lo más completo en el tema digital es firma electrónica más protocolización notarial, porque el documento privado recibe un repertorio y una fecha y queda un año físicamente en notaría y después se va al archivo judicial. Por ende, hay un documento, un registro público de ese documento privado y no hay discusión de que ese documento se firmó, ¿ya? Entonces, es una percepción de riesgo nomás de hacerlo, pero siempre que sea como más completo, es decir, desde la firma electrónica general hasta la escritura pública, se puede hacer en el fondo con cualquier tipo de documento hacerlo, ¿ya? Pero es algo que cada uno tiene que tomar como decisión. Yo no, en general recomiendo que no sea solo en una servilleta o un papel, ¿ya? Porque eso se lleva al viento y después si hay un problema, llevarlo a los tribunales es más complejo de verificar el tema de la firma, etc. Es posible, pero el riesgo es mayor, ¿ya? Y al final usamos el notario o sistemas de firma electrónica para bajarle el riesgo de incumplimiento de algún documento, algún contrato. Perfecto. Cristiano, ¿ustedes han notado algún tipo durante la pandemia hubo algún tipo de cambio de comportamiento? ¿Hubo menos contratos? ¿Hubo, y si acaso eso va de la mano un poco como con la recuperación y han notado un aumento en el último tiempo? Un poco cómo se comportó el tema durante la pandemia. Ha aumentado brutalmente, sí, aumentó muchísimo la demanda de hacer todos los temas online, pero se ve no solo en los temas de trámites, sino también en todas las aplicaciones para comprar en el supermercado, todo lo que es en el fondo poder hacer cosas, comprar cosas o hacer trámites a distancia, ha aumentado brutalmente porque, por una parte, el tema de los contagios, pero por otra parte es algo que más allá de la pandemia va a seguir existiendo, es el ahorro de tiempo, porque nosotros en Chile trabajamos efectivamente entre 45 y 50 horas semanales, entonces hacer trámites o hacer compras presencialmente cuesta mucho tiempo y ese tiempo lo puedo compartir con mi familia, hacer algún deporte, pasarlo bien, dormir, leer, lo que sea, pero en el fondo eso se traduce en calidad de vida y por ende las personas y también no solo personas jóvenes, porque con nosotros firman también muchas personas de la tercera edad, valora eso el tiempo y eso es calidad de vida y eso es uno de nuestros propósitos, es decir, mejorar la calidad de vida de las personas y cuidar también el medio ambiente, porque aparte del ahorro de tiempo, también ahorramos papel y eso impacta Claro. al medio ambiente.
Cristian, tú me dices recién que hay mucha gente de la tercera edad que firma con ustedes. ¿No hay algún tipo de reticencia de parte de la tercera edad a este tema de las firmas digitales o tú crees que eso ya pasó un poco? O sea, por la experiencia que uno tiene, por lo general los adultos mayores, la gente de mayor edad, está más acostumbrada al papel guardado en una carpeta, en una cómoda de su casa o en un archivo, etcétera que a la firma digital. No sé cómo lo ves tú y si acaso ha habido algún tipo de cambio de comportamiento ahí. Yo creo que efectivamente un cambio en el comportamiento. Cada vez más en la tercera edad tiene WhatsApp, tiene su celular su inteligente, mail. Yo personalmente he hablado con personas de 70, 80 años que usa su smartphone, usa el WhatsApp. Entonces, ya manejando eso, hacer la firma electrónica, que es a través del celular, la pantalla del celular, es realmente sencillo. Y las personas cada vez hay más aceptación al respecto. Al principio hay como, claro, el tema del riesgo y el rechazo un poco, pero al conversar con ellos y mostrarles las seguridades que se toman, ellos están encantados con eso, porque al final, de hecho, ellos tienen más dificultades movilizarse que las personas más Claro. jóvenes, ¿no? Porque en el fondo la capacidad física, ir en auto, transporte público, hacer filas, etcétera. Entonces, ellos son de hecho más beneficiados por hacerlo de forma cómoda. Perfecto, Cristian. Te quería preguntar si hay algún tipo de recomendaciones o tips o puntos en los que uno deba fijarse al momento de legalizar algún tipo de documento, ya sea un contrato de trabajo, una compra-venta de alguna propiedad no sé, de un auto, por ejemplo, una casa, etcétera. ¿Qué recomendarías tú? En qué fijarse y a qué aspectos poner atención al momento de legalizar un tipo de relación así legal de ese tipo con otra persona? Que algunas veces, muchas veces son desconocidos, digamos, cuando uno compra un auto, etcétera, etcétera. Sí, mira, yo puedo dar dos principales tips. Uno es no solo digamos, ver quién redactó el documento y verificar el documento, y si uno tiene dudas, eventualmente consultar con un abogado. Depende del tipo de documento y la importancia. Por ejemplo, si es una escritura pública, una compra-venta de una propiedad, que yo hago al contado, parte antes. Hay que hacer un estudio de títulos, hay que después redactar el contrato, la promesa, las instrucciones notariales. Entonces, de manera que más importante el documento, más ayuda legal se debería tomar. ¿Ya? Es decir, no solo fijarse en cómo se firma, sino el contenido del documento. Es súper importante, porque lo que pasa muchas veces es que la gente firma cualquier cosa y no lee bien. ¿Ya? Entonces, la primera recomendación es leer bien el documento eh, junto a una asesoría legal que puede ser que cueste dinero, pero que es pagar, no sé, 150.000 pesos a un abogado, si es que después es prácticamente como un seguro. ¿Ya? Y lo tercero es, cuando uno recibe un documento notarial, hay dos cosas que se puede verificar. Uno es el notario, si existe, y lo otro es el documento mismo. Entonces, el documento viene en la primera hoja, hay un código QR y hay un número, que sea un folio. Con ese folio y ese código QR se puede verificar en dos sitios, depende de qué sistema usa el notario. Uno es fojas.cl, y lo otro es CBR Chile, CBB larga, R Chile.cl. Ahí yo puedo buscar el notario y con ese número ingresar el trámite y puedo bajar ese mismo documento que tengo en mano. Entonces, yo de esa forma evito o aseguro que la notaría existe y el documento fue procesado por la notaría. Porque han Perfecto. aparecido ahí unas notarías fantasma o cosas así. Entonces, una notaría fantasma no aparece. Entonces, por ende, ese es el tip de si uno tiene dudas, verificar que efectivamente fue procesado y verificarlo en esos sitios, fojas.cl y cbrchile.cl. Correcto. Y ahí cuando tú bajas el documento también te puedes cerciorar de si es el mismo documento, digamos. O sea, alguien que Exactamente. está dispuesto a hacer una notaría fantasma, a ocuparla, bien podría subir un documento que no es el mismo que te pase a ti. Sí, es que ahí no, en una notaría fantasma no tiene acceso a ese sitio, a esa plataforma, por ende nunca va a aparecer el documento ahí, Ah, nunca, perfecto. nunca. Perfecto. Porque en el fondo está restringido a las notarías que efectivamente existen según El registro, el claro. registro de los notarios y consadores. Perfecto. Cristian.
Estamos teniendo algún tipo de problema con la conexión con Cristian. Ahí sí. Cristian, te quería preguntar por el tema de las notarías en sí mismo, que bueno, es el área un poco en la que tú trabajas. El área de la notaría ha sido tema de discusión pública últimamente, básicamente por dos puntos. Uno, por la ley que moderniza las notarías eh, y, y- y- y también busca que la apertura de nuevas notarías, de ampliar el número de notarías. Y lo otro es por un tema de los trámites, lo han llamado los trámites inútiles, que en el fondo son trámites que se pueden hacer incluso con documentos de otras reparticiones públicas. Por ejemplo, no sé, certificar el nacimiento cuando uno lo puede hacer a través de un certificado de nacimiento del registro civil. Eh, entonces, ¿cómo ves tú ese tema? Uno, el tema de los trámites, ¿cuántos trámites o qué proporción de trámites crees tú que realmente no deberían requerir el trabajo de una notaría? Un poco para despejar también el trabajo de ellos hacia lo que es realmente importante y lo que realmente requiere su trabajo. Y lo otro es cómo ves el avance de la ley, el de modernizar las notarías. ¿Por dónde crees que debería ir la modernización de estas estructuras? Sí, mira, para defender a los notarios creo que van a siempre seguir existiendo para los trámites efectivamente necesarios ante el notario. Es decir, la escritura pública yo lo veo difícil que eso se elimine, porque el riesgo, por ejemplo, de una compra-venta haciendo cometer ahí algún tipo de fraude es muy alto. Es decir, han habido incluso fraudes con escrituras públicas. Entonces, imagínate si es el mundo digital. Es decir, yo creo que para eso siempre van a existir. Y ahora vamos a ver, ok, cuáles son los otros trámites para el cual tal vez no existe. La ley ahí propone que existen en el fondo otros ministros de FES. Entonces hay que ampliar en el fondo los posibles ministros de fe que puedan decir dar fe de un cierto documento. Y eso en lo que entiendo que está establecido en el proyecto es que lo pueden ser ciertos tipos de abogados y con eso vamos a tener mucho más en el fondo posibilidad de que funcione como ministro de fe y no sea solo el notario, porque la notaría hay como aproximadamente 500 notarías y concedadores en Chile. Entonces, sobre todo en regiones, de repente es muy difícil acceder a una notaría. Entonces, tener la posibilidad de ampliar eso a, por ejemplo, algunos abogados que pueden tener la función de ministro de fe, es una muy buena idea. ¿Ya? Porque así yo le doy más acceso a estos trámites, en el fondo inútiles, pero es bueno de repente tener un ministro de fe. Pero igual hoy en día hay trámites que ya lo puedo hacer sin la notaría, pero por ejemplo con el registro civil, con la inspección de trabajo. La inspección de trabajo yo puedo firmar, por ejemplo, el finiquito con la inspección de trabajo o el contrato laboral. Y en regiones donde no hay no hay notario, también el registro civil toma la función del ministro de fe. ¿Ya? Entonces, ya Perfecto. hoy en día existe posibilidades más allá de la notaría. Sí, las notarías han tenido como una bastante mala imagen, como que es un gremio, es muy cerrado y eso, pero igual hay que tener, digamos, por algo existen, porque en el fondo es para, ojalá, reducir el riesgo de fraudes y en ese sentido cumplen su función. ¿A dónde también tenemos que ir? Tal vez el día de mañana, más allá de la ley, porque va a ser que el día de mañana tengamos soluciones basadas en cadena de bloques, en blockchain, contratos inteligentes, donde eventualmente yo, en vez de dejar una garantía, yo hago a través de un contrato inteligente y se gatilla, una vez del cumplimiento, se gatilla un pago. ¿No? Eso funciona todo automático. Pero esas son cosas que hay que ver y también donde la política se tiene que, en el fondo, actualizar y ir de acuerdo al avance tecnológico y de la economía. Y en general la política va bastante por atrás. Es decir, esta ley, ese proyecto de ley está como, lleva creo que 6, 7 años ahí, fue aprobado por la Cámara de Diputados, pero está ahí durmiendo en el Senado. ¿Ya? Porque no sé por qué, si hay influencias por los partes de los notarios o quién influye ahí, pero bueno, algunas cosas salen más rápido y algunas más lentas, pero es importante hacer una modernización, darle más acceso y más seguridad a las personas que hacen trámites y que sea posible también más allá de solo el notario como tal, sino que sobre todo los documentos privados se puede hacer a través con un ministro de fe más sencillo.
Perfecto, Cristian, de eso que estabas hablando recién también te quería preguntar. Cuando a la gente a la gente común y corriente, digamos, tú le comentas sobre una notaría, lo primero que se le viene a la mente son, no sé, repisas llenas de archivadores, artículos de oficina que ya no se usan, etcétera. Entonces te quería preguntar por cómo ves tú el tema de la modernización, del tema de los trámites digitales. ¿Se puede avanzar mucho más? ¿Se está haciendo bien los trámites digitales que se pueden hacer? ¿Son los que corresponden? ¿Cómo ves el estado como de lo digital dentro de las notarías? Mira, por las notarías yo no puedo hablar, solo puedo decir si las personas hacen el trámite a través de firma virtual, lo van a hacer realmente digital, es decir, ellos no van a tener recibir ningún papel físico, lo pueden imprimir y lo pueden guardar en su carpeta. Estamos trabajando también en la mejora de la plataforma para que lo puedan tener sus trámites de forma centralizada, ¿ya? Y guardarlos ahí, pero realmente tiene que ser, ojalá, lo más digital posible, pero por ley, simplemente, por ejemplo, en la protocolización o la escritura pública, por ley tiene que ser aún papel físico y la ley exige que la notaría lo tenga un año físicamente en notaría y después se va al archivo judicial. Es algo que la ley también podría modificar, ¿ya? Donde los políticos tendríamos que modificar eso, pero la notaría solo cumple con lo que le dice la ley, ¿ya? No es Correcto. que le gusta tener muchos documentos ahí porque también toma mucho Claro, espacio, ¿ya? Y es muy gigantesco espacio eso, ¿ya? sí, lógico. No, pero yo te preguntaba, por, independiente de si son ustedes como firma virtual o quien haga el trámite en términos reales, si acaso les cuesta mucho hacer trámites digitales, digamos. ¿Cuánta es Ah, la facilidad que tienes desde las notarías para hacer un trámite virtual, sí, un trámite digamos, digital? trabajamos con algunas notarías en alianza, pero ha sido desafiante poder armar estas alianzas y algunas notarías nos han rechazado porque en el fondo yo creo que tienen un poco de miedo de compartir el negocio y en el fondo que algún privado se meta en ese nicho, porque al final del día es un nicho muy, muy protegido. Entonces, tal como lo fue en el fondo los taxis, ¿ya? Y ahí se metió Uber. Entonces, digamos, el avance, ahí con eso nos damos cuenta que la innovación por el lado del mundo privado empuja todo eso y lo hace forzar cambiar. Y es para, al final del día, para mejor, porque es para mejor para la calidad de vida de las personas. Y en eso hay que enfocarse en el servicio de las personas, en la atención de las personas. Y hay que siempre preguntarse cómo puedo mejorar cada vez más para dar una mejor atención, para que sea lo más fácil, más seguro, ojalá más económico, y eso, digamos, y creo que ahí es donde el rubro, como los taxis, como las notarías, ha sido muy conservador y muy protegido y no se ha cuestionado. O sea, si te metes en Google y buscas las notarías y ves las evaluaciones que la gente le ha dado a las notarías, tienen pésimas evaluaciones. El Google te da la posibilidad de evaluar hasta 5 estrellas, ¿ya? Y las notarías tienen, con suerte, 2 estrellas. Entonces está muy mal evaluado. Nosotros tenemos 3,9, perdón, 4,9 estrellas, 4,9 de 5, ¿ya? Entonces, falta en el fondo, oye, hagamos algo en favor a las personas, esto de atención a las personas, a las empresas, facilitémosle la vida y se puede hacer, pero creo que ha habido falta de voluntad muchas veces, ¿ya? No todos son iguales, ¿ya? Hay notarías que son realmente muy diferentes, pero la mayoría creo que se quedó un poco en el pasado y necesita subirse al buque, al tren de la transformación digital, si no se va a quedar atrás. Perfecto. Cristian, ya ahora sí, para terminar, te quería preguntar por un poco este tema de, volviendo a por qué hablamos de las notarías, que es este tema del CERVEL. Eh, a qué te expones tú cuando das un ministro de fe que no existe, por ejemplo? O esto mismo que me decías tú, ofrecer, por ejemplo, un documento firmado en una notaría fantasma que después nadie verificó. ¿Cuáles son las consecuencias que puede traer para ti o para cualquier persona, tanto el que lo hace como para el que es la víctima, entre comillas, el haberse expuesto a un ministro de fe que no existe o un ministro de fe falso?
Sí, mira, el que comete el delito, yo no, sinceramente no sé cuál es la infracción o cuál es el castigo, si es castigo de dinero o es efectivamente también cárcel, porque seguramente también influye el tipo de trámite, si es un arriendo o una compra-venta, porque yo creo que una compraventa, falsificar o hacer fraude en una compraventa por escritura pública es gravísimo. Es decir, aquí alguien va a tener que pagar si es que hay un notario involucrado en eso, por ejemplo, va a perder su cargo, eventualmente tiene que ir a cárcel. No conozco las penas exactas, ¿ya? Correcto. Pero a medida que depende del tipo de trámite, mientras más grande el impacto negativo, peor, porque en peor los casos aquí una persona puede perder una propiedad, por ejemplo, ¿ya? O perder el dinero, su inversión, etc. Entonces, sea un contrato laboral capaz que no sea tan grave, ¿ya? No estoy seguro, pero aquí corre riesgo las personas involucradas en perder su propiedad, el dinero, entonces es gravísimo. Hace poco hubo un reportaje en las noticias donde en algún lugar en la costa fue vendida alguna propiedad que pertenecía a creo que a una iglesia, y fue vendida y nadie de la iglesia nunca firmó. Y dijo, no sé, el notario también estaba puesto, firmó ante mí, fue una escritura pública, el notario, sé que una notaría aquí en Santiago firmó eso. Es terrible eso, digamos, es terrible Claro. eso, ¿ya? Digamos, el impacto en las personas y también en la persona que compró, tal vez, ¿no? Porque compró y pensando que hace todo bien y compró algo y al final alguien recibió el dinero, pero no fue el vendedor real. Y ahí está, al final yo no sé en qué queda eso después, ¿ya? Pero las consecuencias son muy graves. Perfecto. Cristian, para terminar, no sé si hay algo que tú consideras que es importante, que no hubiésemos tocado, que no hubiésemos hablado en esta conversación. Sí, en general quiero invitarlos a las personas que nos ven, nos escuchan, de hacer sus trámites de forma segura. Hay también otras plataformas, nosotros no somos los únicos, pero yo digo que nosotros somos los mejores en combinación con notaría y damos una excelente atención. Es decir, aquí nuestro equipo es genial, que atiende, está siempre disponible, nos pueden llamar, escribir WhatsApp y damos una excelente atención. Y eso es algo que las personas valoran. Entonces, los invito a que prueben con nosotros firmar sus trámites en firmavirtual.legal. Hay un botón que dice solicitar y a través de esa forma pueden hacer sus trámites. También tenemos un blog donde hay mucha información para capacitarse. También hay una parte donde entregamos de forma gratuita documentos y trámites, contratos, modelos que pueden usar y modificar para su necesidad. Y eso, que hagan sus trámites de forma segura. En caso de dudas, nos pueden contactar. Feliz de ayudarlos, ¿no? Perfecto, Cristian. Nada, te agradezco muchísimo tu tiempo, tu ayuda, tu paciencia para explicar el tema de las notarías, que no es fácil. Y bueno, cualquier cosa, espero que volvamos a estar en contacto. Muchas gracias, Luis, por la invitación. No, Cuídense. gracias a ti, Cristian, que estés muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Conversamos con Cristian Rodic, él es CEO de Firma Virtual. Es una empresa que ayuda a la realización de trámites de manera digital y de manera presencial para empresas y personas también. Y a propósito de la investigación que se abrió por la candidatura de Diego Ancalao de la presentación de firmas en una notaría que no existía desde el año 2017 y que el notario había fallecido a comienzos de este año. Yo por mi parte me despido y nos vemos en una próxima oportunidad.